la clase en sí. Entonces este video es un video para poder retomar, ¿no? Lo que estábamos viendo. Al final les voy a realizar ciertas preguntas. La forma en que se transmiten los rasgos de una generación a la siguiente fue explicada por primera vez en 1865 por Gregor Mendel. Él no descubrió estos principios de la herencia mediante el estudio de los seres humanos, sino a partir de un estudio de guisantes, chícharos, comunes y comestibles en un cultivo experimental. Mendel estudió los siguientes 7 caracteres en guisante: forma de la semilla, lisa o rugosa; color de la semilla, amarillo o verde; color de la flor, púrpura o blanco; forma de las legumbres, lisa o estrangulada; color de las legumbres maduras, verde o amarillo; posición de las flores, axial o terminal; talla de las plantas, normal o enana. Para establecer las 3 leyes de la herencia o de Mendel, este partió de los estudios de guisantes por un periodo de 8 años. Primero, Mendel realizó la fecundación cruzada, es decir, retiró los estambres, parte masculina de la flor que contiene el polen, y tomó el polen de otra flor con un pincel y lo introdujo en la flor de la cual había retirado los estambres, obteniendo la primera generación filial o F1, donde todas las plantas obtenidas al sembrar la semilla presentan el color púrpura de la planta progenitora. Mendel se preguntaba, ¿por qué no se expresó en las flores el color blanco? A partir de allí, realizó otro procedimiento que consistió en dejar que una planta de la descendencia F1 se autopolinizara. Este resultado permitió establecer que la planta de guisantes de color púrpura no había perdido la capacidad para producir flores blancas, solo estaba oculto y no se expresó en la primera generación F1. Posteriormente, Mendel permitió que las plantas de la generación F2 se autopolinizaran, observando que las plantas con flores blancas obtuvieron descendencia de flor blanca, es decir, eran una raza pura. Por el contrario, las plantas con flores púrpura de la generación F2 presentaban 2 tipos de flor. Alrededor de 1/3 de ellas eran púrpuras de raza pura. Los 2/3 restantes eran híbridos que tenían tanto descendientes de color púrpura como blanco en una relación de 3:1. Los resultados de Mendel permitieron establecer 5 hipótesis para explicar la herencia de los rasgos. 1. Cada rasgo está determinado por pares de unidades que se denominan genes. Cada organismo tiene 2 alelos para un gen dado. 2. Puede un organismo desarrollar el alelo dominante y que enmascara la expresión del alelo recesivo. 3. Durante la meiosis, los genes de los cromosomas homólogos se separan, dando como resultado que cada gameto recibe un solo alelo de cada par. Cada descendiente recibe un alelo del padre y otro de la madre. 4. El azar es el que determina qué alelo se incluye en un gameto determinado. Los organismos homocigotos, raza pura, tienen 2 ejemplares del mismo alelo. Por consiguiente, sus descendientes tienen el mismo alelo de ese gen. Ya, bueno, básicamente este video nos habla del experimento que realizó Mendel, ¿no? ¿Cuál fue la experiencia en base a al cruce de los guisantes? Y de ahí nacen sus 5 hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, para poder continuar, la anterior vez ya analizamos la primera ley de Mendel, ¿no? Cuando él básicamente cruzó, ¿no es cierto? Cruzó dos razas puras. Eso se determinó que en sí, ¿no es cierto? El alelo dominante pues enmascara al alelo recesivo, y es decir, que no se expresó, ¿no? En la primera ley. En la segunda ley, aquí básicamente se realiza un cruce de híbridos, ¿no? Es decir, que
se realizó un cruce de la descendencia que se obtuvo en la primera ley. Y aquí básicamente se evidencia, ¿no es cierto?, que se expresa el gen recesivo. Entonces vamos con la tercera ley. Aquí en la tercera ley, también conocida como la ley de la independencia de los alelos, aquí nosotros vamos a determinar cómo se expresan, ¿no? A partir de, ya no solo se estudia un alelo en sí, un carácter específico. Y aquí en esta tercera ley vamos a ver el análisis en base a dos caracteres. Entonces, miren, aquí hay un cruce, ¿no? Entre variantes puras con respecto a dos caracteres. Aquí les coloqué esta pequeña presentación, podemos observar. Vamos a ver cuál fue en sí la experiencia de Mendel, ¿no? Con la tercera ley. Entonces aquí encontramos, ¿no es cierto?, en la parte superior, aquí están los parentales, ¿no? Es decir, las plantas que presentan semillas, en este caso de color amarillo y lisa. Entonces aquí están, ¿no es cierto?, plantas que presentan semilla y amarilla y lisa. Y la otra planta, en este caso, pues serán plantas que, en este caso, tengan, ¿no es cierto?, semillas verdes y rugosas. Entonces va a haber un cruce, ¿no? Va a haber un cruce de esta planta y de esta otra planta. Entonces esa fue la experiencia, ¿no?, de Mendel, y aquí tenemos la nomenclatura, ¿no? A mayúscula pues corresponderá a plantas amarillas, A minúscula corresponderá a plantas verdes, perdón, a semillas verdes, y L mayúscula corresponde a semillas lisas, y L minúscula corresponde a semillas rugosas. ¿Ya? Esa es la nomenclatura con la cual nosotros vamos a trabajar en base a este ejemplo. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, las dos plantas, los dos parentales. Lo que ocurre, ¿no es cierto?, al momento de la combinación en el proceso de la meiosis, ¿no? Hay una recombinación genética. Entonces, el resultado de esta recombinación genética, tenemos lo siguiente. Hay hay combinaciones posibles que se dan a fecundación, ¿no? Entonces, miren, al momento de combinar, ¿no es cierto?, estos gametos, estos genotipos, el resultado sería el siguiente, ¿no es cierto? A se combina con L, recuerden que uno debe ser paterno y el otro materno, entonces hay una combinación, ¿no? Y el resultado es de este gameto. Ocurre lo siguiente, ¿no? Combinaciones posibles. A por L, pues el otro resultado sería AL. Ahora vamos con este otro, ¿no es cierto? Lo mismo, ¿no? A por L, pues el resultado sería A minúscula y L minúscula. Y la otra posible combinación sería, ¿no es cierto?, A por L, A minúscula, L minúscula. ¿Ya? Es así como se da, ¿no? En este caso, la recombinación del material genético. Entonces, estos son los gametos, ¿no? Ahora, en la primera generación, ¿no es cierto? Aquí tenemos F1, que es la primera generación filial. Vamos a hacer el cruce utilizando una tabla de Punnett. Entonces, estos gametos que nosotros obtuvimos como resultado, los vamos a pasar aquí a la tablita y vamos a hacer el cruce respectivo. Perdón. Entonces, déjenme colocarles aquí. ¿Dónde está? Ya, entonces me van a ayudar con el cruce, ¿ya? Aquí vamos a anotar los gametos. En la parte superior irán los gametos masculinos. En esta columna colocaremos los gametos femeninos. Ya, entonces, estos gametos de acá arriba, ¿no es cierto?, los vamos a trasladar a nuestra tabla de Punnett. Ya, a ver, me ayudan con cada una de las siglas. A ver, es A mayúscula. Ya, Vamos ya. a hacer esto, ¿no? Vamos a transcribir. Aquí, este acá, los gametos, ¿no? Este aquí, y este A minúscula. vamos a anotar acá. Ya, entonces me van a ayudar, porque luego en la tarea deben hacer esto, ¿no? Entonces, a ver, vamos acá. ¿Cuáles irán los gametos en esta columna?
A A minúscula. L minúscula. ¿Ya? A minúscula, L minúscula. A minúscula, L minúscula. Ahora vamos a hacer el cruce, ¿no? Entonces me van a ayudar con las siglas. Recuerden que primero se coloca la letra mayúscula. A mayúscula, A minúscula, L L mayúscula. mayúscula y L minúscula. Me van a ayudar acá. Me van a ayudar A, con el mi- cruce. A mayúscula, A minúscula, L mayúscula, L minúscula. ¿Listo? Abajo igual, A mayúscula, A minúscula, L mayúscula, L minúscula. Y al lado igual, A mayúscula, A minúscula, L mayúscula, L minúscula. Ya. Voy a sacar mis datos, ¿no? Voy a colocar aquí en esta partecita, tengo un espacio, voy a colocar los datos. Bueno, siempre es importante saber qué significa cada una de estas letras para que se nos haga más fácil entender y sacar nuestros resultados. Entonces, miren, la letra A, ¿no es cierto? A mayúscula es igual al color amarillo. L mayúscula es igual a liso, forma liso, ¿no? De la semilla. A minúscula es igual a verde. Y L minúscula va a ser igual a rugoso. Entonces tenemos que tomar mucho en cuenta esto, ¿no? Para poder, en este caso, identificar y describir cuál es el resultado que nosotros tenemos. Entonces, por último, vamos a determinar cuál es el genotipo y el fenotipo en base a la descendencia que se obtuvo. Entonces, me van a indicar de igual forma cuál es el resultado. En este caso de este cruce. Resultado. Ya. Vamos primero con el genotipo. Listen, Dígame, Jesús. verá, listen, lo que pasa, listen, es que yo estaba pensando mucho, listen, y sí creo que tal vez yo me voy a quedar en supletorio en biología, creo. Al final hablamos de cualquier sugerencia, dudas que tengan. Ah, ¿Ya? listen, Primero vamos porque, con la clase. A ver, interpretemos el genotipo en este resultado, ¿no? En el cuadro de Punnett. ¿Cuál es el genotipo en sí? La descendencia, hablando de la descendencia. Heterocigoto. Ya, primero, ¿no es cierto? A mayúscula, A minúscula, L mayúscula, L minúscula. Ese es el genotipo. Ya, ahora sí, esto, ¿qué me indica, no es cierto? ¿Qué me indica esta parte? Ya en este caso sí son heterocigotos. Heterocigotos. ¿Y el porcentaje cuánto representa? 100%. ¿No? La descendencia. Ya, ahora vamos con el fenotipo. Fenotipo. Esto va a ser igual. Ahora el fenotipo me indica, ¿no? La característica que tiene en sí la descendencia. Ya, ¿qué tipo de semillas serán estas? A ver, recuerden que aquí se expresa el dominante, ¿no? La letra mayúscula es el dominante, se expresa frente al recesivo. Entonces, si el genotipo es A mayúscula, A minúscula, L mayúscula, L minúscula, ¿cuál será el fenotipo que se expresa en estas semillas? ¿Cómo serán? ¿Cómo será la descendencia? ¿Cuál es dominante? ¿El amarillo o el verde? En amarillo. Entonces, miren, como la descendencia, ¿no es cierto? La mayoría presenta A mayúscula y A minúscula, por ende, la mayúscula va a dominar, ¿ya? Entonces, en este caso, son semillas amarillas o amarillos, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuál es la forma?
¿Estas semillas son lisas o rugosas? Lisas. Lisas. Amarillas y lisas, ¿no? Porque se expresa el dominante. Ya, eso sería el resultado en F1, en el primer cruce, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Tenemos dos caracteres. Estamos viendo, ¿no es cierto?, el color y la forma de la semilla. ¿Ya? Eso sería con respecto al primer resultado. Si usted puede tomar una captura de pantalla, lo puede hacer, ¿no es cierto? Si por ahí tienen un teléfono, le tomo una fotito. Ya dependerá de cómo. Listen, Dígame. yo también tengo que hacer eso de gametos, listen o no. No, usted tenía que realizar otra actividad, pero no importa. Observe nomás la clase. Vaya, listen, porque yo estoy preocupado, ¿verdad, listen? No, tranquilo, Jesús. Yo tal vez, listen, yo estoy preocupado porque yo sí pienso, listen, que tal vez yo al final del año me quede en supletoria en biología. Y a mí no me Tranquilo, gustaría Jesús, le quedarme en conversamos supletoria. al final, ¿ya? Al final de la clase. Vaya, listen. Ya, entonces miren, este es el resultado, ¿no? En sí la descendencia es heterocigoto, 100%, ¿no? Presentan en este caso semillas de color amarillo y son lisos. Entonces, esto es el resultado en la primera, en el primer cruce, ¿no? En F1. Ahora, en el segundo cuadro de Punnett, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un cruce entre dos heterocigotos. Entonces, ahí ya ustedes ya tienen sus resultados. Voy a borrar. ¿Ya? Entonces aquí tenemos F2, ¿no? En F2, ¿no es cierto? Vamos a hacer el cruce del resultado anterior, lo que tuvimos en F1. Entonces aquí les coloqué, miren. ¿No es cierto? Aquí tenemos semillas de color amarillo liso. Y aquí está pues el genotipo, ¿no? De cada una de ellas. Vamos a hacer el cruce. Entonces aquí, miren, yo tengo que buscar cuáles son las combinaciones posibles, ¿no? Para formar los gametos en sí. Entonces aquí de igual forma les vamos a colocar. Entonces las combinaciones posibles son las siguientes, miren. A mayúscula por L mayúscula. Y les voy a anotar acá abajo de los gametos. Y me van a seguir indicando cuáles son las combinaciones posibles. Entonces aquí les voy a colocar A mayúscula, L mayúscula. Nuevamente, ¿no? A mayúscula, L minúscula. Ese sería el del siguiente gameto. La posible combinación. Ya. Otra posible combinación. A ver. ¿Cuál sería otra posible combinación del genotipo? Sería A minúscula, L mayúscula. Podría ser. Perfecto. Muy bien. Ya. Y por último, la otra posible combinación, ¿no? Sería L mayúscula y A minúscula. Ya lo tengo, ¿no? Aquí miren. Ya lo tengo. Si le cambia el orden, no varía. Ya. El último posible sería, ¿no es cierto? A minúscula, L minúscula. Esas serían las 4 posibles combinaciones que tengo en este gen. En este genotipo. Ya, esas son las 4 posibles combinaciones. Acá hago lo mismo, ¿no? Observo cuál es el genotipo y los empiezo a combinar. Entonces, aquí, para el primer gameto, ya no es cierto, aquí tengo A mayúscula, L mayúscula. La otra posible combinación. A mayúscula, L minúscula. Bien, A mayúscula, L minúscula. A minúscula, L minúscula. Ya. A minúscula. Vamos por orden, ¿ya? L mayúscula. Y por último, ¿no es cierto? La A minúscula,
por la L minúscula. ¿Ya? Entonces nuevamente voy a hacer lo mismo, ¿no? Tengo mi cuadro de Punnett, voy a colocar los gametos y van a hacer el cruce. Entonces aquí tengo mi cuadrito de Punnett, coloco, ¿no?, los gametos. Y estos resultados que yo obtuve acá arriba los voy a colocar en mi tablita. ¿Ya? A mayúscula, L mayúscula, ¿no es cierto? A mayúscula, L minúscula. A minúscula, L mayúscula. Y el último sería A minúscula, L minúscula. ¿Ya? Y aquí también voy a hacer lo mismo, ¿no es cierto? A L, L, minúscula, L mayúscula. Y por último, A minúscula, L mayúscula. Perdón, L minúscula. ¿Ya? Entonces me van a ayudar con la descendencia, ¿no? Recuerden que estos son los gametos. Bueno, aquí les podemos decir gametos femeninos, gametos masculinos. Entonces, en sí vamos a ver cómo se va a expresar la descendencia. A ver, resultados. En el primer cuadrito, ¿cuál sería el resultado del cruce? De Quedaría AL, A ¿ya? mayúscula, L mayúscula, A mayúscula, L mayúscula. Primero las dos letras, ¿no? Entonces A mayúscula, L mayúscula, L mayúscula. Muy bien. El siguiente, Queda A mayúscula, L minúscula, L mayúscula. son las Ya, mayúsculas de... entonces L mayúscula, L minúscula. Ya, La otra queda A mayúscula, A minúscula, L mayúscula y L mayúscula. muy bien. La otra queda A mayúscula, A minúscula, L mayúscula y L minúscula. Ah, perfecto. La de Siguiente, abajo también. A ver, A mayúscula, L mayúscula, L minúscula. Al lado queda A mayúscula, L minúscula, L minúscula. Al lado queda A mayúscula, A minúscula, L mayúscula, L minúscula. Al lado queda A mayúscula, A minúscula, L minúscula y L minúscula. Ya. Abajo A mayúscula, A minúscula, L mayúscula, L mayúscula. Al lado A mayúscula, A minúscula, L mayúscula, L minúscula. Al lado queda A minúscula, A minúscula, L mayúscula y L mayúscula. bien. Al lado queda A minúscula, A minúscula, A mayúscula y L minúscula. Gracias. Y abajo queda A mayúscula, A minúscula, L mayúscula, L minúscula. Al lado queda A mayúscula, A minúscula, L y L minúsculas. Ya al lado queda A minúscula, L mayúscula, L minúscula. Y al lado queda A minúscula, L minúscula, L minúscula. Ya. Ya, eso sería el resultado en F2, ¿no? Ya, y lo último nos tocaría es interpretar cuál fue en sí la descendencia y cuál sería el resultado final, tanto en genotipo como en el fenotipo. Ya, entonces, a ver, hasta que se termine el tiempo, tome nota del cuadro y nos volvemos a conectar y con esta parte interpretamos, ya, interpretamos los resultados. Listen, pero también tenemos participación estudiantil, listen. Estamos trabajando según el orden del horario, ¿no? Así que seguramente a las 5 inician participación.
Todavía nos hace falta tiempo. Ya, entonces, anote, ¿no? Anote el resultado del cuadro de Punnett. Y nos queda un minuto, nos volvemos a ingresar y terminamos con, con esta parte de los resultados finales del genotipo y del fenotipo. ¿Una representación? Entonces, anótele nomás en su tablita. A ver, ¿cuántos estamos? Estamos 20, ¿no? En la clase.